Aquí les tengo la gráfica para que valoremos el crecimiento uterino con la altura uterina. Entonces hacemos esto se llamaba un plano cartesiano cuando estábamos en matemáticas. Entonces tiene un plano Y y un plano X, donde vamos a decir por altura uterina cuánto midió, en este caso digamos 23, tenía 23 y debemos hacer un plano entre 23 y dice que tengo 23 semanas aparentemente. No debe salirse de estas rayitas. Si llegara a estar por encima o por debajo, tendríamos que verificar qué está pasando con ese niño, con ese bebé, porque él debe estar en este espaciecito, ¿sí? No puede salirse de este espacio que me da a mí para moverme. Entonces les explico. Si es menor a lo esperado, puede decirme a mí que el niño tiene menos edad gestacional, un RCIU, que significa restricción en el crecimiento intrauterino, un oligoamnios, que significa disminución en el líquido amniótico, o un óbito fetal, que significa bebé muerto. O si no, una mola hidatiforme, que significa algo que se formó ahí, que no es nada, no es un bebé, es como un tumor, algo que está formándose ahí, que no tiene forma de nada, no es un bebé, no es viable, no es nada, ¿vale? Si está por debajo, como por ejemplo aquí, si la altura uterina me dio 13, pero me dice que tiene 19 semanas, entonces está muy pequeñito para tener 19 semanas. Sí, la altura uterina me dio 17, pero la persona ya tiene 23 semanas de gestación, o sea que está muy chiquitica esa altura, o sea que quiere decir que el bebé no ha crecido prácticamente nada. Hay que hacer consulta inmediata. Si por el contrario está aumentada o se sale de los límites o es mayor a la esperada, me quiere decir a mí que hay una mayor edad gestacional, o sea que no llevo bien mis cuentas, que aparentemente tenía 23 semanas y no, tengo 28, algo así por el estilo. Entonces eso me puede decir que hay una macrosomía fetal, que quiere decir que el niño está demasiado grande. Sobre todo en las mamitas que tienen diabetes e hipertensión se da esto, sobre todo en las diabéticas. El niño crece demasiado y esto pues tiene consecuencias para la mami, porque el niño primero no podría nacer por parto vaginal, segundo habría que sacarlo antes de tiempo porque no tendría espacio, y tercero podría causar daño en la madre al tener un hijo tan grande. ¿Qué me puede decir la ultrauterina que sea mayor a la esperada? Que hay un embarazo múltiple, que no hay un solo bebé ahí, sino 2, 3, 4, bueno, cualquiera así por el estilo. Un polihidramnios, que significa que hay demasiado líquido amniótico, más del que el niño necesita, o que puede existir una malformación fetal, es decir, que el niño esté adentro con una malformación como una tercera pierna, un tercer brazo, 2 cabezas, algo así por el estilo, ¿vale? Lo mismo, consulta inmediata. Ahora les voy a hablar de la valoración de la colocación fetal. ¿Qué significa esto? Significa que dependiendo de cómo esté el bebé ubicado, colocado y posicionado, me va a dar indicaciones a mí de si el niño está bien, si el parto puede llegar a ser vaginal o cesárea, o si por algún motivo el niño, por la misma posición y situación, es que no está creciendo. Lo primero que vamos a valorar se llama situación fetal. La situación fetal es la relación entre el eje longitudinal del feto y el eje de la madre. Es decir, la mamita se acuesta de esta manera, esta es la barriguita, ¿no? Para que me entiendan. Y esta viene siendo la columna vertebral, las vértebras de la madre. Y vamos a revisar cómo está la situación como tal frente a la mamita. Es decir, puede estar longitudinal, todos dos tienen los mismos ejes, la cabecita del niño para acá, la columna de acá y las piernitas así. El niño puede tener una ubicación transversa, que quiere decir perpendicular a la de la madre, o sea, al revés, la cabecita acá y la columna vertebral hacia acá, o puede estar oblicua, que quiere decir que el niño puede estar como en esta posición. Voy a hacerlo por acá para que se note mejor. El niño puede estar como en esta posición y con las piernitas así. ¿Me entienden? Todo eso depende de saber también cómo se está ubicando el niño
y según la situación que tiene poder decidir si está volteando bien, si se está ubicando bien, si el niño está ubicado y organizado como debe ser. Y en algunas de esas situaciones también es lo que llaman el encajamiento. Los niños se ubican de una manera diferente, sobre todo en esta oblicua, y pueden causar dolor en la madre al sentarse, al recostarse. Son esos embarazos que son más riesgosos, más problemáticos, donde siempre la mamá se está quejando de que hay dolores, hay malestar, que el niño se mueve como que no se ubica. Eso puede llegar a pasar con la situación. Por otro lado está la presentación. Cuando yo estudiaba, la presentación me lo aprendí de cómo uno se presenta frente a la gente. Entonces aquí solo hay dos presentaciones, o cefálica o podálica. Cefálica significa que se va a presentar de cabeza, que es lo primero que yo voy a ver, la cabecita, o podálica de pies. Solo hay dos tipos de presentaciones, el niño puede salir con la cabeza por delante o con los pies por delante. Eso no hay más. El polo que se ubica en la pelvis es el que yo estoy viendo, el que se está tocando o el que se está mirando, ¿vale? Cefálico, podálico, no hay más, cabeza o pies. Estas son las maniobras de Leopold. El señor Leopold se inventó unas maniobras que podemos hacer desde afuera para revisar cómo está posicionado y situado el bebé. Entonces él tiene 4 maniobras, las cuales yo les voy a pasar así como muy rápido, porque estas las vamos a hacer cuando nos veamos. Debemos llevar, como les dije anteriormente, una mamita en embarazo, que tenga por lo menos más de 28 semanas, o sea que ya tenga más o menos unos 5 meses para que podamos palparlo bien y ubicarlo bien. ¿Listo? La primera maniobra de Leopold habla del polo fetal que ocupa el fondo uterino, es decir, que me va a sugerir, más o menos me puede dar una idea de cómo está presentado el bebé. Como ustedes ven aquí, la presentación que tiene ya en ese momento el bebé sería una presentación cefálica, porque lo primero que yo voy a ver cuando el niño salga es su cabeza, o ya se está presentando de cabeza. ¿Cómo puedo yo revisar o saber cuál es cómo es que se está presentando este bebé? Pues con lo que toco. La primera maniobra hace que yo pueda tocar en la parte superior, ya sea la cabeza o las nalgas. Si es la cabeza, voy a tocar una superficie redonda, regular y resistente o durita. En cambio, si estuviera tocando las nalgas, sería una masa más grande, como deforme, blanda e irregular, que quiere decir que no tiene una forma organizada. Eso me podría dar la indicación a mí de que el bebé ya está organizado podálicamente o cefálicamente. La segunda maniobra de Leopold busca dónde está el dorso y las extremidades fetales, es decir, que ahora ya me va a hablar de situación. La anterior me decía presentación, esta me va a hablar de situación básicamente y cómo se posiciona el bebé frente a la madre. Entonces, ¿qué vamos a buscar a los lados? Vamos a verificar a los lados ¿qué está? Si está la columna vertebral o las piernitas. Lo mismo, la columna vertebral se siente como algo organizado, recto. En cambio, las piernitas ustedes pueden tocarlas como una masa. La tercera maniobra de Leopold me habla de cuál es el polo fetal que está en contacto con el estrecho superior de la pelvis. En sí me habla de presentación, pero ahora la vamos a revisar en la parte de abajo. En la primera maniobra tocábamos arriba, ¿cierto? Ahora vamos a ver directamente abajo qué es lo que tenemos. Lo mismo que mirábamos arriba. Si es redonda, regular y durita, es la cabeza. Si es algo irregular, como blandito, que no tiene forma, son las nalguitas. Y con la cuarta maniobra, tocando desde los 2 puntos o con las 2 manos, ubicándome yo, termino de confirmar o de comprobar lo que me dijeron las otras 3 maniobras. Y es revisar bien si el niño está ubicado a la derecha o a la izquierda de la madre y si ya está en presentación podálica o cefálica. Continuando con la valoración obstétrica, ahora vamos a hacer auscultación del feto. La auscultación fetal se utiliza sobre todo para verificar la vitalidad fetal. Lo que quiere decir es que si el bebé está vivo o no. Lo hacemos para escuchar el corazoncito del bebé y efectuar a ciencia cierta el diagnóstico, la certeza de que hay embarazo, no sea que yo esté gordita o tengo una mola diratiforme que no es, se me formó algo ahí que no era nada o simplemente tengo problemas de ovario poliquístico.
por eso es que no me viene el periodo y me engordo y me sale, tengo como cierto tipo de cosas, pero no es en sí un embarazo. Y también sirve como elemento de evidencia en el embarazo múltiple. ¿Por qué? Porque yo me ubico en la auscultación y si ausculto 2 corazoncitos, quiere decir que algo ahí está pasando, ¿cierto? Me sirve de evidencia para verificar que está uno en un lado, por ejemplo, y el otro está en el otro lugar. ¿Cuándo creen ustedes que sea posible auscultar la frecuencia cardíaca fetal? Esto depende de cómo la vayamos a auscultar. Después de la semana 8 podemos hacerlo por medio del Doppler, por medio de la ecografía. Las ecografías permiten a las mamitas escuchar los latidos cardíacos del corazón del bebecito. Esto tiene una cifra normal entre 120 y 160 por minuto. Suenan súper rápido. Tengan en cuenta que nosotros tenemos entre 60 y 100 latidos por minuto, que es lo normal, y ellos sobrepasan esto, 120, 160. Es como cuando estamos demasiado agitados, algo así se escucharía, sobre todo en la ecografía. Después de la semana 10 ya podemos hacerlo por medio del Doppler. El Doppler es un aparatico que se llena con una gel y se coloca en el vientre de la madre y se pueden escuchar los latidos cardíacos como si fuera una frecuencia de radio. Y se van a escuchar y la mamita los puede escuchar, el papito, bueno. Eso se hace para verificar sobre todo vitalidad fetal, porque de un control al otro las cosas pudieran llegar a cambiar o pues algo podría pasar. Y si lo queremos escuchar con el fonendoscopio, debemos esperar a que tenga entre 20 y 22 semanas para poder auscultarlo con el fonendoscopio que nosotros tenemos. Porque si no, no es audible, sería muy bajita el sonido como para poder escuchar. Por eso esta con el fonendo la vamos a hacer cuando nosotros hagamos la práctica clínica que vamos a tener con la embarazadita. Debemos valorar también la presión arterial, debido a que en el embarazo existe algo que se llama preeclampsia y esta es un indicatorio grave de sufrimiento fetal, o sea, de muerte para los niños y también puede hacer daño a la madre, en algunos casos a ambos. Hay algunas complicaciones hipertensivas durante el embarazo que tienen que ver con los factores de riesgo. Hay unos factores de riesgo que son moderados y otros que son de alto riesgo. Si no recuerdo si les expliqué que era un factor de riesgo, pero se los repito, un factor de riesgo es algo que me predispone a mí para tener cierta enfermedad. Entonces, cuando estamos en embarazo de por sí, es un factor de riesgo quedar en embarazo, pero hay unos que se le suman de más para poder contraer ese tipo de enfermedades. El factor de riesgo más o que nos da moderado riesgo me indica si es el primer embarazo. Si tengo una edad mayor o igual a 40 años y si hay un intervalo intergenésico mayor a 10 años. ¿Qué significa esto, el intervalo intergenésico? Que mi hijo tiene 10 años y el otro apenas está está bien embarazo, o más de 10 años. Esperar más de 10 años para tener un hijo entre el otro, ¿sí? El espacio que hay entre un hijo y el otro. El índice de masa corporal que es mayor o igual a 35 kilogramos en la primera consulta, es decir, que ya viene con una obesidad. Un embarazo múltiple también puede ser un factor de riesgo moderado o antecedentes en la familia de preeclampsia. Por eso cuando uno va al control de embarazo, le preguntan si anteriormente alguien en la familia ha sufrido de preeclampsia o de hipertensión en el embarazo. Y los factores de riesgo que se consideran altos es que uno ya venga con un factor o un trastorno hipertensivo antes del embarazo. Aquellas mujeres que siendo hipertensas quedan en embarazo tienen un factor de riesgo mucho más alto.